Muy buenas a todos, me llamo Pablo Cid, soy profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato y me gustaría presentaros mi primer vídeo en el que trato de hacer una reseña sobre el libro que lleva por título El antiguo régimen y la revolución, escrito por el francés Alexis de Tocqueville. La razón que me ha llevado a hacer una pequeña reseña de esta obra no atiende a nada en concreto, aunque si he de dar una explicación, todo indica la fecha de 14 de julio de 1987, fecha en la que se produjo mi nacimiento y fecha desde la que entonces mi madre se ocupa de recordarme que nací el mismo día en que un grupo de parisinos asaltó la fortaleza de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, hoy celebrado como Día Nacional de Francia. Todo ello ligado a la formación académica que recibí en la universidad en geografía e historia, hizo que me interesara cada vez más por la Revolución Francesa, un proceso histórico, político, social, cultural, económico, que convulsionó los cimientos de Europa a finales del siglo XVIII y que condicionó el futuro de las naciones occidentales desde el siglo XIX en adelante. Sin más dilación, os dejo con esta pequeña reseña del libro. El autor de la obra objeto de comentario se corresponde con Alexis de Tocqueville, un historiador, político y filósofo francés, uno de los máximos responsables de la redacción de la Constitución de 1848, tras el triunfo de la Revolución de aquel mismo año y el derrocamiento de Luis Felipe I de Orleans, y asimismo debemos recordar que Tocqueville ejerció como ministro de Asuntos Exteriores brevemente en 1849. Por otra parte, a Tocqueville se le recuerda sobre todo por su obra insigne, La democracia en América, que escribió en un viaje que realizó a Estados Unidos entre 1835 y 1840, y por otra parte, la obra que comentamos en este vídeo, El antiguo régimen y la revolución, escrita en 1856 bajo el reinado de Napoleón III. Para comprender el antiguo régimen y la revolución, necesitamos situar la obra en su correcto contexto histórico, es decir, la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. En 1815, los congresistas de Viena, es decir, los vencedores de Napoleón Bonaparte en el campo de batalla, habían decidido devolver a Francia sus fronteras políticas de 1792 y asimismo habían decidido devolver el trono a los Borbones en la figura de Luis XVIII, hermano del anterior monarca Luis XVI. Desde entonces, los Borbones, representados por Luis XVIII y posteriormente su hermano Carlos X, inauguraron un periodo que conocemos como la Restauración, es decir, un intento de regresar al pasado, un intento de restaurar el antiguo régimen haciendo como si la Revolución Francesa entre 1789 y 1799 no hubiera sucedido. Desde el principio, los monarcas franceses trataron de mantener el equilibrio entre la monarquía de derecho divino y el liberalismo, pero no se cortaron en iniciar la persecución y la represión de bonapartistas, jacobinos y liberales. Muy pronto, cuando Carlos X intentó introducir una modificación de manera unilateral en la Constitución, en la Carta Constitucional de 1814, es decir, una carta otorgada que no había contado con el consenso de la mayoría de grupos políticos, se produjo la Revolución de 1830 que derrocó a los Borbones y sustituyó a Carlos X por Luis Felipe I de Orleans, un monarca de talante más liberal que inauguró la conocida como Monarquía de Julio, la edad de oro del desarrollo industrial y de la burguesía francesas. La monarquía de Julio coincidió con un periodo de crisis económica que afectó gravemente a las clases populares. Además, desde 1840 la monarquía se ocupó de dar el respaldo a gobiernos cada vez más autoritarios. Esto, sumado a la crisis económica citada, fue el perfecto caldo de cultivo para que estallase una revolución en 1848 protagonizada por obreros, estudiantes, propietarios y comerciantes que se ocuparon de derrocar a Luis Felipe I de Orleans y de proclamar la Segunda República, presidida en principio por el sobrino del anterior emperador,
es decir, Luis Napoleón Bonaparte. No obstante, el intento de este Bonaparte por perpetuarse en el poder hizo que protagonizase un autogolpe de Estado que le llevó a autoproclamarse emperador de los franceses y, por consiguiente, a instaurar el Segundo Imperio francés en 1852. Un imperio que encontraría su final en la derrota ante los prusianos en 1870-1871. Así, impulsado por la situación política que vivía Francia en la segunda mitad del siglo XIX, y más concretamente bajo el reinado de Napoleón III, Tocqueville se inició en el análisis del antiguo régimen y la revolución, firmando una obra que en principio iba a formar parte de un proyecto mucho más amplio, pero que lamentablemente tuvo que interrumpirse debido a la muerte del autor. La interpretación que Tocqueville hace de la Revolución Francesa en la obra que analizamos en este vídeo se enclava a mitad de camino entre lo que conocemos como la historiografía conservadora y la historiografía liberal. Desde el comienzo de la Revolución Francesa en 1789, algunos de sus protagonistas intentaron dejar por escrito sus opiniones acerca del devenir de los acontecimientos y, sobre todo, intentaron hacer una interpretación de este proceso histórico tan importante. Fue entonces cuando se empezaron a decantar dos platillos de una misma balanza. Por una parte, una historiografía de signo progresista, inaugurada por el abate Sieyès, en el que se defendía a la burguesía, y sobre todo continuada por algunos de los diputados, como el diputado Barnabé, en el que ya se vislumbraban ciertas características que iba a tener la historiografía marxista posterior acerca de la Revolución Francesa, y por otra parte la historiografía conservadora o contrarrevolucionaria, inaugurada oficialmente por Edmund Burke en sus reflexiones sobre la Revolución en Francia, escrita en 1790. En esta obra el autor irlandés hacía una apasionada defensa del antiguo régimen y sus privilegios, y condenaba evidentemente la Revolución Francesa de 1789. Esta obra tuvo amplia repercusión en las Islas Británicas y en Alemania, pero no así en Francia, donde sobre todo calaron los escritos del periodista suizo Mallet Dupin. Escritos que están en la base de autores franceses posteriores, encuadrados en esta línea interpretativa, como Joseph de Maistre o Louis de Bonald. Por último, analizando las ideas principales del antiguo régimen y la revolución, Tocqueville concluye que el colapso de la monarquía francesa fue debido al despotismo al que ésta sucumbió. Un despotismo que, por otra parte, contribuyó al surgimiento de una nueva clase de intelectuales irresponsables. Una clase de intelectuales que se regalaban los oídos con ideas totalmente superfluas, banales y sin sentido. Una nueva clase de ideólogos que reconocemos, evidentemente, en los filósofos de la Ilustración. Por último, Tocqueville concluye que la Revolución Francesa no fue un corte, no fue una cesura en la historia de Francia, sino que más bien fue la culminación de todo un proceso de reformas iniciado por los anteriores monarcas franceses. Desde la perspectiva de Tocqueville, la Revolución Francesa contribuyó a afianzar el proceso de centralización del Estado francés y, por otra parte, supuso el socavamiento de las libertades individuales de los ciudadanos. Desde esa perspectiva, en la misma línea que otros historiadores liberales como François Guizot, la Revolución Francesa fue un gran intento, pero un intento, al fin y al cabo, de sentar las libertades políticas sobre un aparato institucional progresista. La conclusión a la que llega Tocqueville es que los legisladores de la Revolución Francesa, contrariamente a los objetivos que tenían los monarcas franceses, es decir, de cercenar, de arrebatar parcelas de poder a la aristocracia, estos legisladores revolucionarios consiguieron completamente lo contrario. Es decir, consiguieron que el tercer estado se emancipara cada vez más, consiguieron, por supuesto, que la monarquía francesa dejara de existir y, por último, inauguraron
un periodo democrático que degeneró, según Tocqueville, en una especie de despotismo. Y eso es todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo en el que he intentado hacer una pequeña reseña del antiguo régimen de la Revolución de Alexis de Tocqueville. Espero que os haya gustado, espero que el vídeo haya sido instructivo, haya sido didáctico y por supuesto os invito a estar pendientes de otras novedades dentro de este canal y por supuesto que os suscribáis al mismo. Una vez más, muchas gracias por vuestra